Buenos días, hermanos. Gracias al Señor que nuevamente hoy estamos reunidos como iglesia, como pueblo de Dios. Nuevamente bienvenidos a los hermanos y amigos que nos visitan a escuchar la palabra de Dios. Bueno, vamos a orar, vamos a rogar a Dios que nos bendiga, que nos ayude en este momento y en este tiempo de su palabra. Amén. Bendito Señor, nos acercamos como cantábamos por la sangre del Cordero, por la cruz de Cristo, Señor. Es que puede esta oración ser escuchada. Solo por la sangre del Hijo de Dios es que nosotros podemos tener certeza, Señor, que no será despreciada nuestra oración, porque su sangre ha perdonado nuestros pecados. Por su sangre hemos obtenido redención y vida eterna, Señor. Gracias, Señor. Queremos pedir, porque sin tu poder nada ocurre, Señor. Queremos pedir que tú obres en tu iglesia, que tu Espíritu Santo ilumine tu verdad, tu palabra en nuestros corazones y nuestras mentes, para ver tus maravillas, para conocer tu voluntad, Señor, y atesorarte y amarte cada día más, Señor. Ayúdanos a crecer como hemos venido haciéndolo en santificación, creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en conocer tu voluntad para cada día conformarnos a la imagen de Cristo, Señor. Obra en tu iglesia, bendice a tu pueblo a través de tu palabra, ella que es viva y eficaz, como tú has prometido, que no vuelva vacía, Señor, sino que obre en la vida de tu iglesia, Señor. Ayúdame a mí a ser fiel, ayúdame a expresar con claridad, Señor, sabiendo que solo soy un instrumento, Señor, pero tú, en ti está el poder, tú eres el poderoso, Señor. Glorifícate en medio de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, seguimos con nuestra serie acerca de la santificación. Hoy, como decía la semana pasada, estaremos hablando de la oración, su parte 2, el lugar de la oración en la santificación, parte 2. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la oración, definimos o hablamos qué es la oración, comentábamos del catecismo de Westminster, que era la manifestación de nuestros deseos a Dios, o era el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios. Hablamos también acerca de que la oración revelaba lo que había en nuestro corazón y nos ayudaba a medir entonces qué era lo que nosotros estábamos deseando, por lo cual estábamos pidiendo a Dios, y nos podía ayudar a detectar cómo estaba nuestra vida espiritual acerca de nuestras oraciones. Hablamos también acerca de la importancia de la oración, donde explicábamos que era vital importancia, ya que por un lado Dios decidió dar su gracia, es decir, su poder, y actuar en el mundo a través de la oración. Decíamos que Dios no necesita de nosotros ni de nadie para actuar, pero en su soberanía Él ha dispuesto que a través de la oración se lleve a cabo su voluntad. De allí la necesidad que teníamos entonces de clamar y de orar para que Dios obrara en nuestra vida y en su plan redentor en el mundo. También hablamos de que la oración glorifica a Dios, ya que en la oración nosotros mostrábamos nuestra necesidad de Dios. Decíamos que no podíamos nosotros hacer algo y por lo tanto era que pedíamos, por lo tanto era que clamábamos a Él. Y por un lado nos humillábamos, pero por el otro lado exaltábamos a Dios como el dador y el todopoderoso, que era quien respondía a nuestras oraciones y quien se glorificaba al concedernos dichas peticiones. Y por último, decíamos acerca de que nuestras oraciones serán escuchadas por la obra de nuestro Señor Jesucristo, por su vida, por su muerte, por su resurrección. Era que estas oraciones podían ser gratas, ya que por causa del pecado no podríamos acercarnos a Dios, pero por la sangre de Cristo Dios nos había abierto lugar a su presencia, y por esa razón, en vez de huir, como nos susurra Satanás en nuestros oídos, de que son unos hipócritas, eres un hipócrita porque acabas de hacer esto o lo otro, entonces al contrario, Jesús nos llamaba como sumo sacerdote, decía el libro de Hebreos, a acercarnos al trono de la gracia, a pedir misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Eso hablamos la semana pasada. Hoy estaremos enfocándonos en 3 aspectos. Hablaremos de cómo orar,
qué orar y por último algunas recomendaciones prácticas acerca de la oración si así Dios nos lo permite. Empezaremos entonces cómo orar. Cualquier oración es grata a Dios. ¿Cómo oramos? Bueno, vamos a ir leyendo algunos textos de la Biblia e ir colocando elementos importantes acerca de la oración. ¿Cómo orar? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo le expresamos estos deseos a Dios? Bueno, vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6. Perdón, desde el 5 y 6. Vamos a leer 5 y 6. Dice la palabra de Dios: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte hacia otra. El primer punto importante que nosotros debemos tener de la oración, y quizás es implícito con todo lo que hemos venido enseñando a través de la serie, es que debemos orar con fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así aprendíamos en Hebreos de que Dios se glorifica a través de la fe. ¿Por qué? Porque la fe reconocía nuestra incapacidad y reconocía la capacidad de Dios, y entonces nosotros con fe confiando, es decir, confiando en Dios, en su carácter, hablábamos en predicaciones anteriores, confiando en el carácter de Dios, entonces podíamos tener la certeza y la confianza de a quién pedimos, del carácter y de la dignidad de esta persona y de la fidelidad para otorgar y de su bondad para otorgar las bendiciones o las oraciones a su pueblo. Así que Santiago nos dice, por ejemplo, de manera particular, que si nos hace falta sabiduría para afrontar las pruebas de la vida, que es el contexto del capítulo 1, las diferentes pruebas, dice, pidan esa sabiduría a Dios. Pero ¿a qué apela cuando habla de Dios? A que Él es, ¿cómo lo describe? El cual da abundantemente y sin reproche. ¿Y qué ocurrirá? Y le será dada. ¿Qué nos está diciendo Santiago? Bueno, cuando pidamos con fe, confiando de que Él es generoso, de que Él es bondadoso, de que Él es bueno para darnos las cosas necesarias para nuestra santificación, para nuestra redención. Un ejemplo importante donde es de esos textos donde nosotros memorizar y tenerlos allí presentes, Romanos 8:32. Romanos 8:32 nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y en el contexto de Romanos capítulo 8, nos está diciendo todas las cosas necesarias para ser transformados a la imagen de Cristo. Cuando vemos esta retórica del apóstol Pablo, nos está diciendo, si Dios fue capaz de entregarnos lo más valioso que Él tenía, Él no lo escatimó, es decir, Él no nos los rehusó, al contrario, nos los dio. Pablo nos está diciendo, Él nos mostró su bondad, nos mostró su amor, su generosidad. Entonces, por tanto, nosotros deberíamos confiar cuando hacemos nuestras oraciones en la bondad de Dios, en el carácter de Dios. ¿Por qué hablo de esta confianza? ¿Por qué hablo de esta bondad? Porque la incredulidad cuando nos invade, cuando el pecado de la duda nos invade, muchas veces creemos que Dios no es bueno. ¿Por qué no es bueno Dios? Porque le he pedido estas cosas y no me las ha dado. Porque le pido tal cosa y no me lo da, entonces Dios no es bueno. Pero la Biblia, la palabra de Dios, la verdad de Dios, nos dice, hey, no es que Dios no es bueno, al contrario, la mayor muestra de la bondad y del amor de Dios es que ha dado lo más valioso, que es a su propio Hijo para salvar a pecadores. Así que Dios sí es bueno, y no debería esos obstáculos de la incredulidad en nuestras oraciones quitarlos, eliminarlos, confiando en su palabra. Por eso hablamos de orar con fe. Es decir, yo debo acercarme cuando voy a orar al Señor confiando en el carácter de Dios, en su fidelidad, en su bondad para pedirle a Él. Porque si yo voy a acercarme a alguien, aún en el contexto humano y cotidiano,
que nosotros sabemos que es una persona que no da nada, que es refunfuñón, que es muy difícil que dé algo, nos acercamos a pedir un favor? No, fulanito, no. Fulanito ya yo no sé cuántas veces, no, ese nunca. Pero al que es generoso, al que siempre está dispuesto, a ese es el que más clamamos. Hermano, ¿me pudieras ayudar en esto? Porque sabemos su disposición a darse, a ser generoso y bondadoso en ayudar. De la misma manera con el carácter de Dios. O sea, Dios nos ha mostrado por su palabra la cantidad de hechos y de obras a favor de su pueblo. Sus testimonios, sus milagros, su portento en beneficio de su pueblo, lo cual debe ser un ánimo y un aliento para nosotros para acercarnos a ese Dios. ¿Por qué? Porque Él es bondadoso, porque Él es generoso, y acercarnos con fe, confiando en su palabra, confiando en sus promesas. Y esta oración, dice Santiago, cuando oramos con fe, nos será dado. Otro de los elementos, y allí mismo, perdón, y disculpe, referente a la confianza, es también meditar en el poder de Dios. ¿Por qué en el poder de Dios? Porque también la duda nos hace creer que Dios no es capaz de hacer esto u otra cosa que le pedimos. Y algo que debemos recordar, y se lo dijo el Señor a Moisés, cuando el pueblo se quejó en Números 14, si no me equivoco, acerca de la comida de Egipto y que ellos querían carnes, Dios le dice a Moisés que Él le va a dar carne al pueblo. Pero Moisés le dice, así matemos todos los animales que tenemos y pesquemos todos los peces de este mundo, del mar, no podremos darle comida a esta gente, carne a esta gente. Y Dios, ¿qué le dijo a Moisés? Lo reprendió y le dijo, ¿no soy yo el Todopoderoso? ¿Hay algo imposible para mí? A pesar de que Moisés, el gran líder de esta redención, el hombre que Dios ha usado, y viendo todos estos milagros por mano de él, siendo él el instrumento, a pesar de eso, vemos cómo allí le falló la fe y fue incrédulo. Pero a que Dios le dijo, hey, yo soy el Todopoderoso. De la misma manera, hermanos, cuando nosotros nos acercamos al Señor, ¿qué le estamos diciendo cuando somos incrédulos? Cuando dudamos de que Él pueda hacer algo, estamos recriminando su carácter. Estamos dudando de su poder, de su soberanía, de su omnipotencia. Obviamente, esa oración no agradaría a Dios, pero acerquémonos a Dios con fe, confiando que Él es el Todopoderoso. Y con la actitud de un hombre, si no me equivoco, era un leproso en los evangelios, que le dijo, si tú quieres, hazlo, Señor. Hazlo con humildad, acercarnos a Dios a través de la fe. Y eso forma parte también de lo que cantábamos, de vivir por fe. Otro elemento importante acerca de cómo orar, vamos a ir a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículo del 5 al 8. Necesitamos orar con sinceridad, buscando la recompensa de Dios. Mateo 6, versículo del 5 al 8, dice así: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis vanas repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Hablamos de la sinceridad, de orar con sinceridad a Dios, buscando a Dios y buscando su recompensa. Hemos explicado en predicaciones anteriores cómo por causa del pecado, para nosotros es tan fácil ser seducidos por la alabanza de los hombres. A todos nos gusta por causa del pecado que los hombres nos alaben, que la gente nos reconozca.
Y aquí Jesús, hablando sobre la verdadera religión, el verdadero cristiano, quiere enfocar su atención en la oración, en nuestra motivación para acercarnos a orar. Hablaba con un hermano y le decía lo importante de la motivación, donde comentaba de que una acción buena, dos personas pueden estar haciéndola y uno pecando y el otro agradando a Dios. Si hablamos del ejemplo de la oración, pueden estar dos hermanos orando y uno con la motivación de que otros lo vean para su alabanza y digan, wow, qué piadosa oración, wow, mira cómo ora tal persona, porque está buscando el reconocimiento de los hombres, y el otro simplemente con sencillez buscando la ayuda de su Dios. Ambas acciones externamente la vemos nosotros y, bueno, los dos están orando y glorificando a Dios. Pero el corazón, quien Dios sí lo conoce, quien Dios sí lo escudriña, quien es omnisciente, por eso habla aquí, ya Dios sabe lo que nosotros le vamos a pedir, Él sabe lo que necesitamos, a Dios no podremos engañarlo. Por eso es necesario cuando nos acercamos a la oración con sinceridad, derramar nuestro corazón con sinceridad, con transparencia, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente y Dios no puede ser burlado, hermanos. Creer que por venir con un orgullo delante de Dios en una oración, o como dice aquí los ejemplos, porque nos levantamos en el culto de oración y orar, ¿qué buscamos cuando nos levantamos a orar? Es lo que está tratando de cuidar nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos mueve a hacer oraciones, a pasar y levantar nuestras manos? ¿Es que queremos que la gente nos vea? ¿Es que queremos que la gente vea que somos más piadosos porque hacemos oraciones más largas o algo de lo otro? Cuidado con nuestro corazón. Nuestra motivación al acercarnos, al buscar a Dios en oración, es que la recompensa de Dios. Es que Dios escuche nuestra oración y nuestro ruego. Es que escuche nuestra súplica y nos conceda, por su bondad y su generosidad, la petición. Oraciones, como habla aquí, vanas repeticiones como los gentiles. Y con el ejemplo que voy a dar, quiero que no se malinterprete, lo que quiero es cuidar el corazón de cada uno de nosotros cuando hacemos oraciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros cuando a veces hacemos oraciones tan largas o tan meticulosas, con tantas palabras, que a veces he escuchado a otros que ni siquiera entienden lo que decimos con nuestra oración? Oye, el hermano oró un montón de cosas, pero yo no le entendí ni papa, nada más amén. ¿Cómo podemos decir amén cuando ni siquiera podemos entender la oración, a veces de lo compleja que es? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿Que está mal que sea una oración larga o que usemos estas palabras? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es el cuidado del corazón y de la motivación con que nosotros hagamos las cosas, que es lo que Jesús está diciendo. Como en el caso de los fariseos que pasaban, creerse algo delante de los hombres, o en el caso de los gentiles, porque digo más palabras, porque mi oración es más larga, entonces Dios sí me va a escuchar. Entonces Dios no escuchará las oraciones cortas. Ese es el cuidado que debemos tener. Dios escuchará tanto las oraciones cortas como las oraciones largas. Y Dios escuchará una oración sincera que busque el rostro de Dios, que busque que Dios le conceda su oración en humildad, con fe, buscando la recompensa del Señor. Tercer aspecto, vamos a ir a Mateo capítulo 26, 41, y a la vez busque Mateo capítulo 14, versículo 23, téngalo allí los dos. 26, 41 y Mateo 14, 23. Tenga ahí los dos abiertos para leerlos. 14, 23 y 26, 41. 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 14:23. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. ¿Cuál es el tercer aspecto? Oremos intencionalmente y apartados, a solas. Es decir, hagamos en la oración un tiempo intencional donde nos apartamos de nuestra cotidianidad y busquemos el rostro de Dios. ¿Qué ejemplo nos da esto? El Señor Jesucristo. Este es un solo texto de los muchos que nos dan los evangelios de cómo esa constancia del Señor Jesús en apartarse a buscar el rostro de su Padre
comunicarse con Él, para conocer la voluntad de su Padre, para buscar la dependencia de su Padre. Porque la Biblia nos habla aún de que siendo Jesús lo que era, dice que todo lo hizo en el poder del Espíritu Santo. O sea, dependiendo de la obra de Dios, de la gracia de Dios, actuando también, obrando en Él. El mismo texto de la tentación dice, orad, velad y orad para que no entréis en tentación. Está en el mismo contexto de cuando Jesús se aparta, ¿con quién? Con 2 de sus discípulos. ¿A qué? A orar. ¿Qué venía? Era el monte Getsemaní, venía ya la cruz de Cristo y Él se aparta a solas a orar y le dice esto a sus discípulos porque se habían quedado dormidos. Nosotros necesitamos cultivar una oración intencional y apartada a solas, donde busquemos el rostro de Dios, donde apartemos nuestro tiempo intencional para buscar el rostro del Señor. Ahora, toda la oración es intencional. Si no oro todas mis oraciones intencionales y este tiempo a solas, entonces no estamos haciendo las cosas bien. Vamos a buscar el equilibrio con respecto a la palabra. Vamos a ir a 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y ver nuestro cuarto elemento para poder comprender todo lo que implica la oración. 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice así: orad sin cesar. Recuerdo que cuando yo estaba nuevo creyente, este orar sin cesar era muy difícil para mí interpretarlo, porque creía que toda la oración o la oración verdadera era la única cuando, como leíamos en Mateo capítulo 6, bueno, yo cerraba la puerta del cuarto y me quedaba a solas orando con Dios. Entonces yo decía, bueno, si esa es la oración, ¿y cómo oro sin cesar? No me la puedo pasar todo el día en el cuarto orando. Necesito trabajar, necesito ser esposo y hacer otras cosas. Pero la Biblia nos habla de orar sin cesar. Orar sin cesar, es decir, orar en todo tiempo, que es nuestro cuarto elemento. La Biblia nos habla de una actitud de estar en constante dependencia de Dios en la vida cotidiana nuestra. Es decir, cuando nos levantamos, cuando laboramos en nuestro trabajo, cuando estamos aún en la cotidianidad de buscar el transporte, por ejemplo. Ya cada día esas son oraciones. Los hermanos allá en la playa, esas son oraciones constantes que siempre tenemos. A veces salimos a las 6 de la tarde y Señor, que haya autobús en el terminal. Y Dios, muchas veces hemos visto con una simple oración, pero sincera, Dios, ¿qué es lo que necesito? Eso, yo puedo tenerlo, no puedo, pero Él sí puede. Y de manera milagrosa, Dios de repente, no hay nadie ahí. Recuerdo una vez que estaba esperando a Robert un montón de horas y llegó un autobús fantasma. O sea, ¿qué puedo yo decir? ¿Hay algo de fuerza en nosotros? No, es el Todopoderoso que escuchó mi oración y contestó. Y así en nuestra vida cotidiana es la actitud que Dios desea de nosotros, de depender constantemente del Señor, de orar en todo tiempo. Que es decir, bueno, es reconocer mi debilidad para mi vida cotidiana y pedirle constante a Dios, oh Señor, ayúdame. Ayúdame a ser madre en el hogar. Recuerdo cuando en los primeros días como mi esposa y yo constantemente esa oración, Señor, ayúdame. Uno no sabe el nuevo con el niño, un montón de cosas, y eso era orar y orar y orar porque no sabemos. Y necesitamos su ayuda, su gracia. Y esa es nuestra cotidianidad en el trabajo. No somos perfectos en nuestro trabajo, necesitamos su gracia para trabajar y laborar, para ser esposos, para ser diligentes, para el servicio en la iglesia. A veces nos cuesta el servicio en la iglesia. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado. Pero esa actitud constante donde clamamos a Dios, Señor, ayúdame. A veces estamos cansados, muy cansados, que no quisiéramos sino quedarnos en nuestra casa, pero no podemos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Solo nos quejamos? No, clamamos a Dios, pidiendo que, gracias, dame fuerza, Señor. Él no es el que da la fuerza al cansado. Él es el que no nos dice la Escritura que Él es el poderoso, que nos da esa gracia, ese valor, esa valentía, esa audacia para seguir perseverando. Es el Señor. Pero esa actitud quiere Dios, es la voluntad de Dios, que la cultivemos constantemente, esa vida de oración en todo tiempo, orando sin cesar. En otras palabras, no dejemos de orar, no dejemos de orar.
reconozcamos nuestra necesidad delante del Señor y pidamos constantemente a Él. Quinto elemento, vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, y vamos a leer también Santiago, capítulo 4, versículo 3. Santiago 4, 3 y 1 de Juan 5, 14 y 15. 1 de Juan 5, 14 y 15 y Santiago 4, 3. ¿Cuál es nuestro quinto elemento? Bueno, debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Si queremos tener certeza en nuestras oraciones, si queremos tener la seguridad de que Dios nos oirá y que nos contestará dicha oración, entonces es necesario orar conforme a la voluntad de Dios. 1 de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15 dice de la siguiente manera: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. En otras palabras, si oramos conforme a su voluntad, hay la certeza y la seguridad de que Dios nos contestará. Esa petición nos será dada. Y esa es una oración, es una clave importante y también a la vez que nos enlaza con lo que hemos venido hablando acerca de la palabra de Dios, de la importancia entre el estudio de la palabra de Dios y la oración. Porque si alguien, por muy disciplinado que sea, por ejemplo en la oración, que hay personas que son muy disciplinadas, que constantemente con gran disciplina están en eso, pero si tienen un conocimiento corto de la palabra de Dios, por más que ore, al no conocer la voluntad de Dios de manera profunda, sus oraciones pueden muchas veces no ser respondidas. ¿Por qué? Porque no está orando conforme a la voluntad de Dios. Si oramos conforme a la voluntad de Dios, tendremos esa certeza, pero si no, no hay ninguna certeza. Así que vemos la relación cercana e íntima entre estudiar y conocer el carácter de Dios, conocer su palabra, conocer su voluntad y pedir a Él que nos ayude conforme a esa voluntad. Cuando el apóstol Juan nos dice, cuando nosotros oramos de esta manera, Él nos dice, tendremos la certeza, la seguridad de que Dios nos contestará la oración. Y eso es un gran motivo, hermanos. Es un gran motivo para acercarnos a orar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha revelado su voluntad. Porque, por ejemplo, como decía la semana pasada, ¿acaso Dios no nos concederá peticiones cuando clamamos por nuestra santificación? Cuando queremos luchar por un pecado y vencerlo, porque nos ayuda a ser mejor padre o madre, porque nos ayude en nuestro matrimonio. ¿Dios no nos concederá estas cosas? Claro que sí, forma parte de su voluntad revelada. ¿Cuál es su voluntad revelada general para toda criatura? Vuestra santificación. Ahí está la voluntad de Dios. No es algo místico, oculto, que no sé, que el gran misterio. No, Dios nos ha dejado su palabra para que le conozcamos y sepamos qué es lo que le agrada, cuál es el camino que Él quiere bendecirnos a través de ese camino. Y nosotros entonces vamos a orar y vamos a procurar conocer ese camino y orar conforme a eso. Y entonces podremos experimentar, ver a Dios que, wow, yo oré por tal cosa. El Señor escuchó mi oración y la respondió. Pero también está la otra contraparte donde, bueno hermano, pero yo he orado por X o Y cosa y no pasa nada. Bueno, por un lado, si está orando conforme a la voluntad de Dios, hay que tener paciencia. Porque que Dios se la vaya a dar no quiere decir que se la va a dar cuando usted decida que, así pues, que yo la quiero ahora. O sea, yo lo ordeno a Dios. Nosotros somos los que estamos necesitados del Todopoderoso. Yo no puedo ordenarle a Dios cuando Él me va a conceder una petición. Yo puedo pedirle, Señor. Pero por otro lado también nos dice Santiago, vamos al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, y dice, pedís y no recibís. ¿Por qué no recibimos las peticiones nuestras? Porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres.
Entonces muchas de nuestras oraciones no son contestadas. ¿Por qué? Porque no son oraciones conforme a la voluntad de Dios. Son oraciones naturales, son oraciones carnales para solo nuestros deleites y nuestros caprichos, y Dios por eso te dice, no te la doy. ¿Dios es malo? No, al contrario, Dios es bueno. Y porque Él es bueno, está aún cuidándonos de nosotros mismos, de hacernos daño. Y Dios no nos concede dichas peticiones, porque nos dice que nuestra motivación y nuestros propósitos no son conformes a los de Dios. Por eso muchas de nuestras oraciones no son contestadas. Muchas de nuestras peticiones no son respondidas. ¿Por qué? Porque pedimos mal. No pedimos conforme a la voluntad de Dios. No pedimos para la gloria de Dios. Sexto elemento, vamos a ir a Lucas capítulo 11. Vamos a tener el capítulo 11 de Lucas y el capítulo 18 abierto para leer Lucas 11 y Lucas 18. Lucas 18 del 1 al 8 y Lucas 11 del 5 al 13. Lucas 11 del 5 al 13 y Lucas 18 del 1 al 8. Del 5 al 13 dice así, Lucas 11. También les dijo, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondió desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O suponed que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, acaso le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? ¿O si le pide un huevo, acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Lucas 18, versículo 1 al 8, dice la palabra de Dios. Y les refirió Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Ambas enseñanzas nos mueven a la oración importuna y perseverante. ¿A qué nos referimos con importuna? El comentario de MacArthur acerca de ese versículo y de esa palabra dice, importunidad evoca ideas como urgencia, audacia, insistencia, de nuevo y tenacidad, como el acto persistente de pedir por parte de un mendigo desesperado. A los que tienen hijos también saben que es esa importunidad. Se pegan allí, papá, dame. Y el papá a veces no es porque quiero dar, es que deja el fastidio, toma. Es más o menos la imagen que nos está diciendo el autor, en este caso Lucas, y el Señor Jesús enseñándonos acerca de esa oración persistente, con denuedo. En otras palabras, en nuestro lenguaje sería como con fastidio. Señor, y esa persistencia constante en orar a Dios y pedírselo.
en no desmayar, en seguir orando, orando, orando hasta que el Señor, podemos tener la certeza, si es su voluntad, que nos las concederá, porque lo ha prometido. Eso es lo que nos está diciendo a través de ambos textos. En un lado nos coloca a hombres malos, diciendo, ¿acaso si hombres malos le dan buenas cosas a sus hijos? Él dice, o sea, si yo soy Dios, está colocando, yo soy el carácter de la santidad, yo soy el carácter superior a cualquier hombre malo. Y si ellos, ustedes siendo malos, pueden darle buenas cosas a sus hijos, mucho más yo estaré dispuesto a hacerla. En otras palabras, por tanto, no desmayen de orar. Clamen, clamen, oren, oren, porque al final el que pide, se le da. El que busca, halla. El que toca, se le abre. Hay una certeza en este caso, en esta relación entre pedir y dar. Se está diciendo, sigue, sigue, sigue pidiendo, porque sigue haciéndolo, Dios te lo concederá. Ya dijimos cómo lo concederá, si es conforme a su voluntad. Si oramos conforme a su voluntad, sigamos pidiendo, pidiendo y pidiendo hasta que Dios veamos que Él nos responderá. Por el otro lado, nos coloca a un juez injusto, a un hombre malo. O sea, el énfasis del carácter nuevamente entre alguien malo, déspota, como se describe allí, que ni teme a Dios, ni teme a ningún hombre. Él simplemente por el fastidio de la viuda le dice, le haré justicia. Y entonces le dice a sus discípulos, ¿y yo? ¿No soy superior a este hombre malo? ¿No soy yo un Dios, un juez justo? Yo haré prontamente justicia a mis escogidos. Entonces hay un aliento, hay una motivación, hermanos, para nosotros acercarnos a orar. Cuando pedimos conforme a su voluntad y persistir en esa oración. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es bondadoso, porque Dios ha prometido que si buscamos y pedimos, Él nos los dará. Esa es la seguridad, esa motivación que necesitamos comprender y entender del carácter de Dios y de lo que Él se ha expresado para nosotros persistir y no desmayar. Porque para nadie es un secreto que esta es una de las áreas más difíciles de la mayoría de los cristianos. La oración, perseverar en la oración. Como decía algún hermano, es fácil estudiar las Escrituras. ¿Por qué? Bueno, porque si yo estudio las Escrituras puedo enorgullecerme porque sé más que otros. Pero la oración, ¿quién la ve? ¿Quién la escucha? ¿Cómo es que yo puedo decir que soy mejor o oro mejor que alguien? No, la oración hay demasiada humildad en ello. Y quizás por eso no nos atrae o nos cuesta tanto. O quizás es porque no sabemos orar bien. O quizás es porque muchas veces no hemos visto que como que Dios no escucha nuestra oración. Pero aquí está el Señor diciéndonos, el Señor Jesús a través de dos enseñanzas, que persistamos y no desmayemos en orar. Porque al final el que busca hallará. El que pide se le dará. El que toque se le abrirá la puerta. Es decir, Dios contestará dicha oración, hermanos. Dicha oración. Este ejemplo, vamos a ir al Salmo 40. Esta relación entre pedir, clamar algo y no tenerlo, no es algo ajeno a la vida de los creyentes. Salmo 40. Versículo 1 en adelante dice: al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Y puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Ahí dice, al Señor esperé pacientemente y el Señor se inclinó a mí y oyó mi clamor. Este hombre estuvo clamando por mucho tiempo. No nos dice la Escritura cuánto tiempo. Pero él estaba clamando a su Dios. La descripción estaba en un hoyo de la destrucción, en el lodo cenagoso. En otras palabras, él estaba en un lugar de tinieblas, incapacitado para salir por sí mismo de tal sitio. ¿Y qué es lo que hace? Yo no puedo
Tú sí puedes y clamar y esperar a que Dios se incline a escuchar mi oración y a concedérmela. Cuando este hombre siguió clamando, no desmayó su oración, dice el texto. Dios se inclinó a mí, oyó mi clamor y ¿qué hizo Dios? Le contestó su oración. Es este ejemplo que trato de hacer. Pedir, persistencia, constancia y esperar en el Señor. Y a su tiempo, cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos concederá dicha petición y nos sacará del pecado, nos bendecirá en algún proyecto o negocio conforme a su voluntad, nos ayudará a ser mejores padres, a crecer en nuestro carácter cristiano. Él concederá nuestras peticiones, nos dará sabiduría para nuestra vida cotidiana, pero Él nos concederá las peticiones. Ahora, ¿qué orar? Pasamos al segundo aspecto. ¿Qué orar? ¿Qué orar? ¿Qué orar? Simplemente quiero dar algunas recomendaciones generales que nos da la palabra de Dios acerca de qué orar. Bueno, el Señor Jesús enseñó a los discípulos a orar el famoso Padre Nuestro. Y quise colocar algunos ejemplos de las Escrituras de ese tipo de oraciones levantadas al Señor. Vamos a ir a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo del 15 al 19. En el Padre Nuestro dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es la primera oración que les dice. Daniel capítulo 9. ¿Por qué ora? ¿Por qué nos dice el Señor que debemos orar? Por la gloria de Dios, porque el nombre del Señor sea santificado, sea honrado, que su nombre sea exaltado en nuestra vida y en el mundo. Daniel capítulo 9 hace una oración en medio de su generación, en medio del pecado de Israel, ya habiendo ellos sido invadidos y expulsados, conquistado. Daniel capítulo 9 versículo 15 al 19 dice: Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre, como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado, por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Igual a las oraciones que nosotros hacemos. Igualita. Mano, el amor a su Dios. O sea, en una humillación total, en reconocer la necesidad, en reconocer su maldad y en pedirle a Dios: Señor, no hay mérito. Señor, obra en nuestra nación. En el caso de ellos, de Israel, lo que estaba ocurriendo, ellos habían sido invadidos, estaban en el exilio, pidiendo a Dios que ayudara, porque por la reputación del nombre de Dios, porque ese nombre que se había hecho desde allá, desde la liberación y la redención de Egipto, sea que exaltado, para que los hombres vieran las maravillas de su Dios y Dios sea glorificado. Oremos, hermanos, porque el nombre de Dios sea santificado en nuestra vida, en nuestra iglesia y en nuestra nación. La segunda oración del Padre Nuestro es: venga tu reino. Segunda de Tesalonicenses 3, capítulo 1.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios: finalmente, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros. Ahí está Pablo orando, ¿por qué? Porque el reino de Dios sea establecido, sea extendido en todo el mundo. Orar, cuando oramos por los hermanos ahorita recientemente por los hermanos en Barquisimeto, por la obra en Maracaibo, por la obra en Yaracuy, cuando estamos orando por todo eso, estamos orando que el Señor, ¿qué? Que venga su reino, que su evangelio, que su gobierno sea extendido a todos los hombres. Cuando oramos por misioneros, cuando oramos por pastores, cuando estamos orando por provisión aún económica para el sostenimiento de estos hombres, porque el obrero es digno de su salario. Estamos procurando que el reino de Dios venga a esta tierra. Cuando oramos porque Señor, ven pronto, porque la segunda venida de Cristo ocurra, porque extendamos su evangelio, cuando oramos por la predicación en las ballenas, cuando oramos por la predicación cuando salíamos por acá en la comunidad, estamos orando por el reino de Dios. Y esas son oraciones que deben estar siempre entre nosotros. ¿No es el acaso el deseo de nosotros que el reino de nuestro Rey, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo sea establecido? ¿No es esa nuestra esperanza, heredar el reino de Dios? Entonces oremos, pidamos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido que a través de la oración Él obrar en la historia, a través de orar. Entonces no desmayemos y oremos, clamemos, pidamos a Dios por su voluntad en la extensión de su reino. Tercero, dice: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Tercera petición, vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículos 38 y 39. Dice así: estaba Jesús orando en Getsemaní y dijo: entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras, sino como tu voluntad. En medio, hermanos, de nuestra oración, debemos recordar, si Dios nos ha salvado, si Dios nos ha hecho nacer de nuevo, si Dios es nuestro bien supremo y nuestro mayor tesoro, lo que más por encima de todas las cosas, lo que más nosotros deberíamos desear es hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, es que nosotros podemos derramar nuestros corazones a Dios, pero por encima de eso, con sinceridad decirle: Señor, pero que se haga lo que tú quieres. Porque es lo que más deseamos, agradar al Dios que nos ha salvado. ¿No era eso lo que Jesús nos decía? ¿Cuál era la comida de Jesús? Hacer la voluntad de mi Padre. Es eso. ¿Qué procuraban los apóstoles y todos los hermanos que hemos leído en las Escrituras y en la historia de la iglesia? Hacer la voluntad de Dios. No siempre hacer la voluntad de Dios es fácil. No siempre hacer la voluntad de Dios es cómodo. Al contrario, muchas veces muy incómodo. Por ejemplo, si hablamos lo que el pastor nos decía de este hermano, el pastor que ¿no se llama? Soportó todas estas torturas, todo este martirio en esa época de comunismo. La pregunta es: ¿estaba este hombre haciendo la voluntad de Dios? Por supuesto. Ahora, ¿era fácil lo que él estaba viviendo? En ninguna manera. O sea, no siempre la voluntad de Dios es, ay, todo bonito y que todo nos sale perfecto y que todos nuestros planes. No. Pero lo importante es que aun cuando lo que yo creía que era la voluntad de Dios no se dio, yo entienda que lo que se está dando sí es la voluntad de Dios, y yo la acepte y yo tenga el contentamiento para vivir conforme a eso. Para decir: Señor, bueno, no te agradó esto, pero te agradó esto y aquí estoy. Y ayúdame a glorificarte en medio de esta adversidad o aún en medio de una prueba. Pero esa es la voluntad de Dios. Y si eso es lo que nosotros deseamos, si eso es lo que nosotros anhelamos, como quien dice, afrontémoslo. Pongámonos los pantalones y esta fue la voluntad de Dios, amén. ¿Que es difícil? Sí.
que es complicado, sí, pero es la voluntad de Dios. Y haciendo eso, viviendo eso, Dios es glorificado. Entonces, cuando oremos en nuestra oración, cuando derramemos nuestro corazón a Dios, como lo hizo Cristo acá, en pleno, una situación tan cumbre, como que se acercaba a la cruz, al final, con sinceridad, como lo hizo el Señor Jesús, Señor, pero que se haga tu voluntad. Yo lo que quiero es hacer tu voluntad, por encima de cualquier cosa. Que ese sea nuestro deseo genuino y sincero. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Si toca sacrificar algo, que así sea. Si toca soportar una mayor adversidad, que así sea. Si nos toca fácil, gloria a Dios, no sabemos lo que Dios tiene para cada uno. Pero lo más importante es que en nuestro corazón, cuando oremos y cuando clamemos al Señor, haya ese espíritu de humildad, de reconocer, Señor, que se haga tu voluntad. Cuarto, Padre nuestro nos dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Hagamos peticiones, hermanos, por nuestras necesidades físicas también. Dios se agrada en darnos, en concedernos para nuestras necesidades, en pedir y clamar por el pan nuestro. Pero también clamemos por nuestro pan espiritual. Muchas veces me he visto yo mismo donde hay tantas oraciones que hacemos o hago por cosas materiales, pero a veces me veo falto al ver y las cosas espirituales. A veces yo reflexiono como hombre y lo he compartido con hermanos, cuánto nosotros como hombres queremos, por ejemplo, Señor, danos trabajo con diligencia para trabajar y llevar el pan nuestro a nuestro hogar. Pero no oramos mucho por, Señor, hazme un hombre diligente para llevar el alimento espiritual a mi esposa y a mi hijo. Para conocerte más a profundidad, para llevar el pan a la casa, el alimento espiritual que va a saciarle el alma de mi esposa y de mi hijo. Y a veces se nos olvidan dichas oraciones. Revela lo que hay en nuestro corazón. Ambas oraciones son necesarias. Pedir y clamar a Dios por nuestras necesidades materiales, pero también por nuestras necesidades espirituales. Pedir al Señor Dios se glorifica, hermano, y quiero que lo entienda. No es un fastidio para Dios que usted le pida. Quizás a nosotros sí nos fastidia cuando la gente nos pide mucho, pero Dios no le fastidia. ¿Saben por qué? Porque Dios se glorifica cuando nosotros reconocemos, hermanos, nuestra incapacidad y cuando reconocemos que Él es el único que nos puede dar las cosas. Dios es glorificado. ¿Por qué? Porque Él es el dador. Él dice, ellos reconocen que ellos no pueden y por eso me lo piden a mí. Por eso me lo piden. Y por eso Dios se glorifica en dar al darnos a nosotros y en concedernos las oraciones. Así que no desmayemos y pidamos por nuestras necesidades físicas y por nuestras necesidades espirituales. Dice allí, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Hagamos oraciones de confesión de pecado. La Biblia nos da ejemplos de oraciones de confesión de pecado. Un ejemplo famoso que conocemos es el Salmo 51. Un salmo, una oración, un canto triste, a través de expresar que el arrepentimiento, la confesión y la maldad de un hombre, en este caso el rey David. Derramemos nuestro corazón al Señor. A veces me maravillo o me asombro porque no es algo bueno, positivo, sino a veces triste. ¿Cómo es fácil para nosotros llevar una carga ante un hermano, un familiar, un amigo muy íntimo, pero no llevamos la carga al Señor? Y no vamos en oración al Señor con sinceridad, derramar nuestro corazón a Él. Hermanos, estamos afligidos, como dice Santiago, ¿está alguien afligido? Haga oración. Estamos deprimidos, díselo al Señor, clama, confiesa, habla. Tu pecado te está consumiendo porque estás allí, como decía David, mientras callé mi pecado, mis huesos se consumían por dentro. Derrama tu corazón al Señor. Confiesa tus rebeliones al Señor y ve a Él buscando misericordia, buscando gracia, buscando su perdón. Por último dice,
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nos recuerda lo mismo, pedir por nuestras necesidades espirituales, clamar, hermanos, por nuestras luchas, como decía en predicaciones anteriores. ¿Cuántas veces oramos por eso? Señor, no me metas en tentación. Señor, guárdame del pecado. Señor, que el maligno no me esté ahí zarandeando. En nuestra cotidianidad, si somos minuciosos a nuestro corazón, si somos minuciosos en meditar en lo que pasa internamente en nosotros, podemos darnos cuenta de lo constante y seducido que somos en nuestra cotidianidad en el mundo. Simplemente en caminar a la parada pueden pasar muchas cosas por nuestra mente. Pensamientos positivos que glorifiquen a Dios o pensamientos negativos que más bien me lleven a la desesperanza y a la frustración. Pero si somos atentos, podremos aún en ese mismo momento, Señor, me están pasando muchos pensamientos que van contrario a tu palabra. Señor, guárdame de la tentación, me estoy viendo débil. Estoy caminando hacia tal sitio y me siento débil. Siento que están viniendo muchas palabras que van contrarias a ti, a tu voluntad, viniendo a mi mente. Y clamar a Dios, Dios, guárdame de la tentación. Guárdame porque voy a un sitio, por ejemplo, que hay muchas personas y puede ser de tentación. Guárdame porque voy a un sitio donde hay influencia que me ha seducido mucho al mundo. A veces pasa con nuestros amigos no creyentes. Esas conversaciones que ellos tienen no son las que glorifican a Dios. O en la universidad. Las conversaciones que cualquier persona que no conoce al Señor no son conversaciones gratas. Y podemos vernos seducidos a esto. Pero si estamos atentos allí, orando, pidiéndole al Señor, el Señor nos guardará. El Señor nos concederá gracia para guardarnos del pecado. Por eso es que el Señor nos dijo, orad, velad, para que no entréis en tentación. Por último, algunas recomendaciones prácticas para orar. Por un lado, con énfasis, hermanos, pudimos ver ese equilibrio entre la oración privada, intencional, a solas, y el orar en todo tiempo. Ambas son necesarias, ambas. Así que, si estamos orando en todo tiempo, pero oramos poco, planificado, intencional, apartado a solas, planifiquemos apartar ese tiempo para dedicarnos a la oración. Si estoy orando mucho a solas, pero resulta que en el día yo no estoy dependiendo de Dios, entonces intencionalmente prediquémonos, estemos en constante meditación de la palabra para que podamos estar orando en todo tiempo. Por otro lado, otra recomendación, y a veces nos pasa, es orar, por ejemplo, una hora. ¿Por qué oro tanto? ¿Qué puedo orar tanto en una hora? Quizás en 10 minutos ya oramos por nuestras necesidades. ¿Cómo es que oro tanto? 1 hora, 2 horas, y uno escucha a otros hermanos que oran tanto tiempo. Bueno, una recomendación histórica, práctica, y que vemos también en las Escrituras, es orar conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es orar conforme a la palabra de Dios? Bueno, es que nosotros podamos meditar en su palabra. Por ejemplo, si estamos haciendo nuestro estudio bíblico, nuestro devocional, nuestro tiempo con el Señor, con la palabra de Dios, bueno, al final de ese estudio se supone que nosotros deberíamos llegar, bueno, ¿qué aprendí hoy? Bueno, ya aprendí esto, ya aprendí aquello, no debo hacer esto, o debo hacer lo otro, o wow, mira el carácter de Dios que se manifestó aquí, cómo esto debería llevarme a la confianza. Bueno, cuando estamos haciendo ese estudio y cuando estamos conociendo al Señor, hagamos las oraciones conforme a ese estudio. Si por ejemplo, si leemos Números capítulo 14, donde habla de la codicia, y vemos que al final dice que una tierra que se le dio el nombre así, las tumbas de los codiciosos, y mató a un montón de personas Dios por codiciosos. Entonces, yo creo que debería yo orar, Señor, guárdame de la codicia. No vaya a ser que tú me mates por la codicia. Debería llevarme esa palabra, no solo cerré la vida, ay Señor, gracias, amén, qué bueno, y mi vida cotidiana. No, debería llevarme a detenerme, a meditar, Señor, guárdame de la codicia. Mira, ahí está tu justicia, tu santidad mostrada, de que estos hombres por codiciosos los mataste. Y yo no quiero que tal cosa me ocurra, yo quiero al contrario tener contentamiento y poder agradarte, Señor. Eso sería orar conforme a la palabra de Dios.
No podemos tener el tiempo de estudio, pero podemos tener versículos, memorizar la palabra de Dios. Pudiéramos memorizar versículos como lo hemos hecho anteriormente, versículos importantes que nos ayuden en nuestra santificación para que podamos tenerlo en nuestra mente y entonces orar. Por ejemplo, si hablamos de querer meditar en la bondad de Dios, es el texto de Romanos 8:32, es un texto muy bueno. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Wow, entonces meditar en Él, tenerlo en mi mente me ayudará. Yo dudaré de la bondad de Dios. Wow, pero si mira lo que dice la palabra. Y ahí estoy yo, tranquilito en el cotidiano, en la camionetica montado, o en el taxi en el camino, elaborando, pensando y meditando en su palabra y a la vez orando, pidiéndole al Señor, ayúdame. Ayúdame a confiar en tu bondad, ayúdame a descansar en tu fidelidad, ayúdame, Señor, a reconocer y a estar satisfecho en lo que tú eres para mí, Señor. Ayúdame, Señor. Por otro lado, anotemos las peticiones. Ese pudiera ser un ejercicio práctico importante. ¿Qué me refiero con anotar las peticiones? Bueno, anotar las peticiones nos va a ayudar en muchas maneras. Por un lado, nos ayudará a ver las oraciones que Dios nos ha respondido. A veces no estamos conscientes de eso. Y muchas oraciones Dios no las ha contestado, pero a veces oramos como que, oré, bueno, y sigue la vida, ya lloré, como que sí, check. No, oramos y cuando nuevamente nos acercamos y vemos esas peticiones, ¿qué pudiéramos palpar cuando Dios vemos que nos ha respondido? ¿Qué nos llevaría a eso? A alabarle, a glorificarle y aumentaría nuestra confianza. El Señor escuchó mi oración. Le pedí mira, y el Señor nos los dio. Sigamos pidiendo y orando. Por otro lado, también el anotar las peticiones nos ayudará a persistir por las oraciones que no han sido respondidas. Recuerden, si es conforme a su voluntad, nosotros podemos tener la certeza de seguir pidiendo y clamando y clamando. Bueno, sigamos persistiendo y clamando en oración hasta que al final Dios nos los conceda. Por otro lado, también nos ayudará a examinar si esas oraciones son conforme a la voluntad de Dios. Porque puede ser que, y ahora cuando yo la analizo con más calma, resulta que, pero eso es un deseo muy carnal, eso es contrario a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo esperar que Dios me responda a una oración que va contraria a su palabra? No puedo esperar eso. Entonces tachamos la oración. Bueno, hermanos, son algunas recomendaciones prácticas para nosotros cultivar nuestra vida de oración. Siempre es importante conocer la voluntad de Dios para poder obviamente aplicarla. Ahora que la conocemos, entonces que podamos nosotros aplicarla, que podamos acercarnos al Señor, que si nos sentimos abatidos, tristes, frustrados o gozosos o en todo tiempo, acerquémonos a Dios. Recuerden, los salmos eran oraciones y cantos. Y si leemos los salmos con detenimiento, hay oraciones y cantos jubilosos y hay otros muy tristes. Pero en todos ellos, en el júbilo o en la tristeza, siempre estaba la pizca de fe, confiando en Dios y esperé en el Señor. Y aquí estoy, Señor, y espero en ti, confiando en que solo Dios puede ayudarnos, hermano. Por eso derramemos nuestro corazón al Señor en oración, confiando en su palabra, para que veamos a Dios obrando en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra familia y en nuestro país. Amén. Oremos. Bendito Dios, Señor, qué bueno tú eres. Qué bueno el saber que tú nos escuchas por la sangre de Jesús. Qué bueno es saber que tú nos has dejado tu voluntad en tu palabra para conocerte, para amarte y atesorarte. Qué privilegio, porque es así, Señor, el que te haya placido que tú obres a través de la oración de tu pueblo, que tú actúes en nuestra vida cotidiana a través de la oración, Señor. Gracias, Señor, porque nos has involucrado en tu plan redentor. Ayuda a tu iglesia, ayuda a cada uno de nosotros, Señor, a perseverar en la oración. Reconocemos nuestra iniquidad y nuestra maldad, Señor. Reconocemos nuestra flojera, nuestra pereza, nuestra falta de preparación, nuestra indiligencia, Señor, y perdónanos.
pero a la vez ayúdanos, Señor. Danos de tu poder, danos de tu gracia para con diligencia ocuparnos en clamar a ti, Señor, porque ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde iremos si solo tú eres el Todopoderoso? Si solo tú eres quien gobierna y sustenta toda la creación, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor, a perseverar en la oración. Ayuda a que podamos crecer en nuestras oraciones individuales, en nuestros cultos familiares, en nuestro grupo familiar y en nuestras oraciones comunitarias como iglesia cuando nos reunimos cada viernes, Señor. Ayúdanos, Señor, para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea glorificado y cada día nosotros estemos más plenos y más satisfechos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.